Quería compartir con vosotros hoy es un pasaje de la carta de Pablo a los Corintios. Está en 2 de Corintios, capítulo 11. Y si tienes la Biblia o el teléfono y quieres acompañarnos en la lectura, yo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, pero temo que, de alguna manera, su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Yo, como Pablo, les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia también, porque la verdad que me pongo nerviosa, pero quería compartir con ustedes esto porque es una realidad en nuestras vidas. Como creyentes lo hemos experimentado seguramente, algunos en mayor o en menor grado. Y cuando cantamos, como hemos cantado recién, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Vemos que hay gente que no conoce al Señor y que la verdad es que están tan lejos, vemos, ¿no?, su perdición. Pero ¿cómo es que nosotros hemos visto al Señor? Pues ha sido Él el que se ha mostrado, y es por su gracia que estamos donde estamos. Y a veces nos pesa como creyentes en Jesús, y cuando sentimos carga por nuestros hermanos, nos pesa lo mismo que le pesaba a Pablo. Él tenía una carga por sus hermanos y se muestra aquí vulnerable, nos muestra cómo es su carácter. Dice, bueno, déjenme que les hable un poquito más, déjenme que les insista con esto, ténganme paciencia, pero hay una cosa que todavía necesito que me escuchen. ¿Qué pasaba? Esta era una iglesia que estaba en Corinto. Corinto era una ciudad rica, era una ciudad importante, era una ciudad con acceso a muchas cosas. Y si lo compararíamos hoy en día, sería como un Las Vegas, ¿no? La gente iba a Corinto a pasárselo bien, a ser indulgentes consigo mismos y era una ciudad donde abundaba el pecado. Ahora imagínense, hay una iglesia ahí que tiene que vivir en medio de este ambiente. Nosotros nos podemos imaginar esto fácilmente porque estamos también en un ambiente parecido, y las tentaciones son muchas, las voces que hablan son muchas. Este es el camino, aquel es el camino, y podemos llegar a confundirnos. Y Pablo sentía una carga por estos hermanos, y él, claro, hablaban mal de él, decían, pero este ni siquiera es apóstol, ¿no? Entonces tenía que empezar a justificarse, pues no, yo sí, que bueno, todo para que el mensaje llegue. Él se humillaba, ¿no? Y el mensaje que les tenía que decir era sencillo, era algo que podían entender todos. Dice, yo, como padre espiritual de ustedes, la iglesia en Corinto, sabemos que en las Escrituras el pueblo de Israel era la novia, ¿verdad? Y Dios es el esposo. Pues ahora la novia es la iglesia y Cristo es el que viene a buscar la iglesia. Entonces Pablo, predicando el evangelio completo, dice, yo, como padre espiritual de ustedes, los he prometido a un solo esposo, que es Cristo. Y claro, y el deseo del corazón de Pablo era que lleguen puros a ese compromiso, ¿no? Porque él predicaba el evangelio completo. El evangelio completo, ¿cuál es? Que Cristo vino a la tierra, nació en Belén, murió por nuestros pecados, resucitó, ascendió al cielo, pero un día volverá a buscarnos. Entonces, con esto en vista, ¿cómo nos va a encontrar el Señor cuando regrese? Y él dice que él les habla con celo, dice con un celo que no es
un celo suyo, sino que es el celo mismo de Dios. Porque Pablo no tiene un plan por sí mismo. Pablo solo quiere que se cumpla el propósito de Dios, el plan de Dios, la agenda de Dios. ¿Y a qué asociamos la palabra celo? Pues esto es justamente a las relaciones, ¿no? Ese amor intenso. Claro, Pablo les promete, les compromete y ve que por ahí hay voces que se están colando, hay falsos profetas, falsas enseñanzas que pueden llegar a desviar a la iglesia. Y esto no nos tiene que sonar muy raro, porque si prestamos atención nomás a lo que está pasando ahora en la iglesia, vemos que muchos hermanos de mucha influencia y de relevancia, aún así todo, han sido engañados y han caído. O sea que esto no es un temor sin fundamento, es algo que nos puede pasar. Y como toda escritura está aquí para enseñarnos y para exhortarnos, debemos prestar atención. Sigue Pablo diciendo, pero temo, expresa él el miedo que tiene, que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo sea corrompida, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y aquí él menciona la Escritura y se va hacia atrás en la historia, que siempre es la historia de Dios, y menciona a Eva, menciona a la serpiente y menciona un engaño. Entonces vamos a prestar un poquito de atención, porque Jesús mismo nos advirtió acerca de los falsos profetas, que nos dijo, por ejemplo, en Mateo 7:15, que vienen disfrazados de ovejas, pero son lobos. También nos advirtió que no vendrían de cualquier forma, sino que vendrían con grandes señales y haciendo grandes milagros para poder engañar incluso a los escogidos. No nos engañemos, cualquiera de nosotros puede ser engañado por la serpiente. ¿Y por qué Satanás quiere engañarnos? Fíjense que esta serpiente antigua del jardín del Edén, ha evolucionado y ahora, dice Apocalipsis, es el dragón. Y está con toda su furia y dirige todos sus ataques hacia los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imagínense que Satanás está siendo derrotado por simples mortales. Él no tiene la posibilidad de conseguir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dice Apocalipsis 12, versículos 9 y 12, que dice: la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero, ha descendido a vosotros con gran ira. Y no debemos ignorar que estos ataques son reales. Y porque él dice, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Pues a este tiempo en que Cristo viene a buscar a su iglesia. Entonces él intenta hacer el mayor daño posible. Hay una cosa que Satanás no puede hacer. Dice Apocalipsis 12, versículo 11, que nosotros le hemos vencido a quien, a Satanás. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dice, menospreciando sus vidas hasta la muerte. O sea, no le tuvieron, estos creyentes de los que habla Apocalipsis, no le tuvieron miedo a la muerte. Pero nosotros tampoco le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque hay una cosa que Satanás no puede deshacer, que es la cobertura de la sangre de Jesús. Contra eso él no puede. Pero contra lo que sí puede, dice que se fue a por la palabra del testimonio de ellos. Porque si afecta nuestras vidas, afecta nuestro testimonio, afecta nuestro papel en el reino y afecta
afecta a las personas a las que podemos influir. Él no puede hacer nada contra la sangre del Cordero. Entonces, volvemos hacia el engaño. ¿Qué le robó la serpiente a Eva? Le robó esto, la pura y sencilla devoción. Desvió su mente. Dice acá el versículo 3, dice, temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Bueno, esto está hablando de un desvío de la mente. Fíjense que el Génesis, el capítulo 2, versículo 15, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es interesante ver el original de esta palabra, porque la palabra que se traduce aquí como guardara en el original es abad, y el primer significado de esta palabra abad es adorar. Después viene trabajar, pero el primer significado es adorar. Entonces, ¿cómo compaginamos esto? Adorar y guardar. Estaba Adán y Eva, estaban con Dios, en la presencia de Dios, en el jardín, y todo lo que hacían lo hacían en ese marco de la presencia de Dios. Ellos, claro que cuidaban el jardín, pero con Dios al lado, conversando con Dios, y todo en este ambiente lleno por la presencia de Dios. Todo había deleite, jardín del Edén. Edén significa deleite, significa paraíso. Todo era un deleite. Estar en la presencia de Dios, estar en la presencia de su compañera Adán con Eva era un deleite. Estar trabajando la tierra y que dé su fruto, y que su fruto era bueno y no daba trabajo, sino que era todo provechoso. Según el plan de Dios, ¿cuál era la idea de Dios cuando creó al hombre? Tenía que haber una comunión perfecta, fundada en la adoración apasionada de quien creó y sustenta todas las cosas. Y esto sería el estado ideal para el ser humano. ¿Qué es la adoración? Es esa expresión de reverencia, de amor, de gratitud hacia Dios que se manifiesta no solamente cuando cantamos o cuando venimos a la reunión, sino se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, porque reconocemos la grandeza y la santidad de Dios y respondemos a eso, y todo lo que hacemos, como dice después Pablo, lo hacemos como para el Señor y no para nosotros mismos. Entonces, cuando la adoración tiene que permear nuestro estilo de vida, todo lo que hacemos, ahí es cuando Satanás intenta engañarnos. Dice Pablo, yo me temo que así como la serpiente les robó esto, ¿qué les robó? Les robó la adoración, les robó el sacerdocio. Porque al final, ¿qué hace un sacerdote? Está en la presencia de Dios. Adán y Eva estaban en la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios a través de Jesús recuperó para nosotros? Recuperó el sacerdocio. Dice en 2 Pedro que nosotros somos un reino de sacerdotes. Apocalipsis dice, somos un reino de sacerdotes. Y esto es lo que tiene que ser para el creyente. Y esto es lo que Satanás le robó a Eva. Y ¿saben qué pasa? Que cuando Satanás robó la presencia de Dios, porque claro, el ser humano no pudo administrar el mal. Él probó el fruto y ya ese mal entró en su cuerpo y se hizo uno con él. Empezó a morir. Le afectó el cuerpo, le afectó la mente, le afectó los genes y afectó todo lo que tocaba, afectó las relaciones, afectó la tierra y se diseminó. Y eso fue la consecuencia del exilio, porque Dios echó a Adán y a Eva del jardín y
Y esto nos tiene que enseñar a nosotros que nosotros no ponemos a administrar el pecado. Ya somos salvos, pero tenemos que tener cuidado con los engaños de Satanás y con las tentaciones, porque no podemos pecar un poquito y que no nos afecte. Tenemos que estar atentos porque la serpiente quiere engañarnos. ¿Qué pasó cuando Adán desobedeció? Algo se desconectó de él. Imagínense, Adán, después de comer, come Eva, come Adán, se miran y ya algo había cambiado, ya no sabían qué tenían que hacer. No sabían, estaban tan perdidos que Dios les pregunta, ¿dónde están? Le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaban, pero era una pregunta para reflexionar. ¿Qué has hecho? ¿Te vas a hacer cargo tú ahora de administrar el bien y el mal? Tú no eres Dios. Cuando Dios les puso esa advertencia de no coman el fruto, les estaba guardando del mal. Y la serpiente astuta les engañó, les dijo, ustedes van a ser semejantes a Dios. Pero si ellos ya eran semejantes a Dios. Dios les creó, dice, a imagen y semejanza de Él. Cuando comieron del fruto, ¿a quién se estaban pareciendo más? ¿A Dios o a Satanás? Este fue el gran engaño. Y vemos que hay cuatro exilios que ocurren aquí. El primero es el exilio espiritual, porque es la desconexión de Dios. Y esta es la tragedia mayor de la humanidad. El ser humano está perdido. Hay una epidemia de falta de propósito. La gente no sabe. Hay muchos que se preguntan, ¿para qué nací? Hay el caso incluso de alguno que le hizo juicio a sus padres porque él no quería nacer. O sea, está tan perdida la humanidad que no tienen esa amnesia, que no saben por qué ni para qué están aquí en este mundo. Y esa es la peor tragedia que le puede pasar al ser humano. No encontrar a Dios, no saber de Dios. La peor tragedia es en tus problemas no ver a Dios en el problema, porque problemas tenemos todos. Pero imagínate a una persona que no tenga a Dios. Porque ¿cuál es el propósito principal de Dios? O sea, Dios está abocado a tu felicidad. Él quiere que seas feliz. Él quiere que tú encuentres aquello que llena tu corazón, aquello que te da gozo, paz, buena aventura, tranquilidad. Es que lo hizo a Adán y a Eva y les puso en el jardín para que tengan todo eso, y Dios quiere eso. Pero a ver, el único sitio donde podemos encontrar todo eso es en Dios mismo. Y Él sabe que Él es el origen de nuestra felicidad y por eso nos manda a amarle a Él sobre todas las cosas, porque ¿qué se va a comparar al Dios creador, al Dios que sabe lo que necesitamos? Él te pide que lo ames, te pide que te entregues, que lo disfrutes, que lo conozcas, que lo glorifiques. ¿Y qué pasa cuando pierdes el sacerdocio, que es la presencia de Dios? Pues no sientes a Dios, no sientes su presencia y estás buscando en otros lados, como dice Isaías, cisternas vacías, pozos donde se llena el agua y se va. Y ahí estás en una búsqueda desesperada de algo que no te va a llenar nunca. Al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, piensa en esto: Dios es infinito. ¿Y con qué vamos a llenar esa semejanza infinita? ¿Con un coche, con un trabajo, con unos títulos? Esto es imposible, solo Dios puede llenarnos. El segundo exilio, el exilio relacional. ¿Qué pasó? Adán se desconectó de Eva. Lo primero que hizo fue buscar la responsabilidad en alguien, la primera que tenía al lado: Señor, la mujer que me diste. Y esto lo hacemos todos. Tenemos esa tendencia a responsabilizar a los demás
por nuestros problemas y nuestros asuntos. Y entonces empezamos, que también está muy de moda, decimos, pues esta persona es tóxica, pues mi madre era narcisista, pues a ver qué hicieron los ancestros. Y es esto, ¿no? Estar buscando la culpa, porque esto que había sido hecho pensando en la comunión, en la relación, en el sacerdocio con otras personas, en disfrutar, pues esto fue roto. Nos desconectamos de él, nos desconectamos de las relaciones y ahí nos vemos nosotros, en vez de ver lo bueno en las personas, vemos lo malo. En vez de ver la bendición que es tener un esposo, una mujer, que tenemos compañía, que vamos por la vida juntos, tenemos amigos, esa alegría que nos da, no, vemos lo malo. Y entonces, ¿qué pasa? El tercer exilio, un exilio emocional, porque ahí ya nuestras emociones se remueven y no las podemos estabilizar y sentimos tristeza y sentimos ansiedad, sentimos vergüenza, culpa, temor. Pero hay buenas noticias siempre, porque cuando restablecemos el sacerdocio, se restablece esto también. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios hay gozo, en la presencia de Dios hay paz. Y esto afecta a nuestras relaciones porque no necesitamos a nadie más. Jesucristo basta y Él está al control de todo. Y nosotros nos conocemos a nosotros, sabemos que nuestras emociones van para donde van, pero que Él es estable, Él está ahí, siempre nos ama. Lo último que se corrompió es el ambiente físico. Dice Génesis 3:17 que Dios echó a Adán del jardín y dice: maldita será la tierra, con dolor comerás de ella, espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente ganarás el pan. Aquello que fructificaba con alegría, que era un placer trabajarlo porque fructificaba, ahora se hace todo cuesta arriba. Y vemos que hoy en día pasa mucho esto, que personas trabajan 12, 16 horas, no les alcanza para pagar las cuentas y es todo, la verdad que es todo un cuesta arriba. Sin embargo, con la presencia de Dios, a restablecer el sacerdocio, confiamos, nos relajamos porque sabemos la verdad, sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, sabemos que Él cuida hasta el pajarito que se cae del árbol, que controla cada cabello que se nos cae de la cabeza y estamos en sus manos y que Él es el que nos provee. Fíjense lo que pasa después de que Adán y Eva pecan. El mal se multiplica por 1000, porque dice que vivió Adán 130 años, dice en Génesis 5:3, y engendró a un hijo a su semejanza, a la semejanza de Adán. Entonces, Adán, un hombre exiliado, engendra un hijo exiliado. Adán, un hombre desconectado, engendra un hijo desconectado. Y ahí estaban lejos del Edén. Edén, recuerden que significa deleite. Estaban millones de personas perdidas y de nuevo se corrompe todo. Dios manda el diluvio, hay un segundo inicio con Noé, vuelve a romperse todo y tenemos hombres como Moisés, hombres como David. Están aquí en la Biblia, grandes hombres de Dios. Sin embargo, en algún momento ellos también perdieron el sacerdocio. Y esto es lo que Satanás intenta hacer con nosotros, intenta apartarnos de Dios, pero Dios nos anhela, Dios nos quiere restaurar y es así como más adelante en la historia, que es la historia de Dios, todo lo que conocemos es la historia de Dios, en un punto aparece un hombre conectado, un hombre que le da la prioridad al sacerdocio. En medio de las generaciones que estaban perdidas, así como ovejas sin pastor, viene Jesús, el segundo Adán.
que prioriza su relación con su padre. Dice que él ya tenía 12 años y estaba en la sinagoga, estaba hablando con las autoridades de la ley y que todo el mundo se maravillaba. ¿Por qué se maravillaban? ¿De dónde venía ese conocimiento? Venía de su cercanía con Dios. Él estaba conectado con Dios, él conectaba con los demás. Otra palabra que está de moda, la empatía. Él era realmente empático. Él iba con los que nadie amaba, que eran muy difíciles de amar, por ejemplo, los publicanos. Pues Jesús, que esos cobradores de impuestos, traidores, ¿no?, al pueblo, él amaba a ellos. Él amaba y tocaba a los que estaban enfermos, que estaban allá apartados del pueblo porque eran considerados inmundos. Él lava pies de sus discípulos. Esta era una tarea abocada exclusivamente a los esclavos. Lava los pies de todos sus discípulos, incluso de Judas, que le iba a traicionar. Y él perdona a pecadores. Manso, humilde, que perdona, era alegre. Sus emociones estaban completamente estables, siempre. Y claro, cuando llegaba a un ambiente, él transformaba los ambientes. Claro, se notaba que estaba Dios, se notaba que estaba la presencia de Dios, había transformación. Es lo contrario a lo que pasó en el Edén. El ambiente era ideal y con Adán, pues, fue expulsado y el mundo se corrompió. Ahora Jesús está y los ambientes cambian. Y cuando hay sacerdotes del Señor, cuando vamos con la presencia del Señor, nuestros ambientes también tienen la posibilidad de cambiar, porque Dios está con nosotros y porque el Espíritu siempre está haciendo su obra. Jesús, este segundo Adán, vino para abrir un nuevo camino de vuelta al Edén. Él murió para abrirte el camino de nuevo al deleite y vivió para darte un ejemplo de cómo vivir. Es hermoso leer la historia de Jesús y ver cómo se comportaba Él y aprender de lo que Él decía y de lo que Él hacía. Y entender esto, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Él dejó de ser el unigénito de Dios para ser el primogénito de muchos hermanos. Y yo les confieso que, no sé si les pasa, pero entender la cruz, o sea, experimentarla, sentirse perdonado, sentirse reconciliado con Dios, eso es un hecho, ¿no? Pero entender la cruz a veces cuesta. Más en una sociedad y en un tiempo como el de hoy, porque esto es algo que hacían los romanos hace mucho tiempo, ¿no? Fíjense lo que dice Deuteronomios 21, versículos 22 y 23. Vamos a hablar ahora del árbol. Dice: si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan en un madero, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo lo que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Imagínense, la contaminación de alguien que murió por el pecado no podía tocar la tierra para que la tierra no sea maldita. Esto que se traduce aquí como madero es la palabra etz, que es la misma palabra que para árbol. Y fíjense que unos miles de años más tarde, fíjense cómo se relaciona esto con lo que nos escribe Pablo en Gálatas 3:13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hace maldición a él mismo y es colgado en la cruz, en el madero. Recuerden,
madero árbol y devuelve ese fruto maldito al árbol para restablecer el equilibrio. Y ahí Él consigue restablecer el equilibrio y consigue romper, volver atrás todo el exilio. Y consigue, el primero, ¿se acuerdan? Era el exilio de la presencia de Dios. Él sufre el abandono de su Padre en la cruz. Cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Él lo sufre ahí y cuelga eso ahí para que nosotros podamos estar de nuevo en la presencia de Dios. ¿Lo entiendes? Fíjense el exilio relacional. Dice Génesis que Dios abrió el costado de Adán, le sacó una costilla y formó a Eva para que sea de deleite, de compañía, de ayuda idónea. Pues Jesús también sufrió esa herida en el costado y reparó también las relaciones con los demás. Se dice que la iglesia nace del costado de Cristo. La iglesia somos hermanos, sacerdotes conectados entre nosotros, ¿verdad? Los que antes fueron creados para acompañarnos se vuelven nuestro dolor, cuando en el original eran para deleite. Jesús cuelga la desconexión relacional para restaurar nuestras relaciones. Reconexión emocional. ¿Saben? Jesús estaba colgado en la cruz, había soportado escupitajos, insultos, traición, abandono. Sin embargo, Él, estable, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La emoción sana. Miren, si Jesús fue capaz de perdonar a los que le hacían esto y a nosotros, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar a los que nos hacen daño? ¿Es justo que no perdonemos a los demás cuando Él nos perdonó a nosotros todo? Gozo. Dice que Jesús, ¿saben? En el Getsemaní Él dijo, Padre, aparta de mí, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero dice en Hebreos que Él, viendo el gozo que le esperaba, viendo el fruto de su sacrificio, Él siguió adelante. Gozo, tenía paz, mansedumbre, dominio propio. Y hablando de la reconexión con el ambiente, que ahora todo nos cuesta, todo nos duele, todo nos cuesta disfrutar, vemos que la tierra produjo espinas y cardos. Y estas espinas fueron a parar a la cabeza de Jesús. Llevó toda la maldición, la colgó en la cruz. Dice Isaías que Él llevó nuestros dolores, que Él fue molido por nuestros pecados, los pecados que nos exiliaron, y Él consiguió abrir este camino de nuevo al Padre. Y Pablo dice, me temo que aún así, y todo esto que ha pasado, ahora que el camino fue abierto, ahora que Jesús nos reconcilió con Dios, ahora que podemos volver al jardín a su presencia, ahora que Cristo ha hecho todo esto en la cruz, me temo que ahora la serpiente les vuelva a alejar de allí. No te acostumbres a estar lejos de Dios. No te alejes. Si es la primera vez que estás aquí, pues reconéctate con Dios. Acepta el amor de Dios que quiere que recuperes la memoria y que recuperes el sentido de por qué fuiste creado, que es para estar en comunión con Él. Y si ya has aceptado al Señor, pero te has alejado o has sido engañado, acércate,
Vuelve, no es justo que permanezcas allá lejos, después de todo lo que ha hecho el Señor por ti. Ven y vive tu sacerdocio, recupéralo. Hay que vivir en el lugar secreto, en la presencia del Señor. Dios, vivo para adorarte. Vive para adorarle, vive para glorificarle. Cuando te reúnas con tus hermanos en la iglesia, ya no vamos diciendo, pues me gustó esta canción, no me gustó la predicación. No, vengo, Señor, a darte la gloria con mis hermanos. Y nos fijamos en ti, Señor. Te queremos dar la gloria, te queremos dar la honra en intimidad y delante de los hermanos. Dios quiere restaurarte y el Dios que sana, porque Él es Jehová Rafa, quiere que miremos a la cruz. Dios no hace acepción de personas, pero sí que hace acepción de actitudes. Dice que Él, al orgulloso, no, pero al quebrantado y al humilde de espíritu, Dios le perdona, le acepta. Entonces, ven y si eres un hijo pródigo o si te ha pasado algo, pues volverás como hijo, no pienses en volver como esclavo. Ven como hijo, ven humilde, así como ese publicano que se golpeaba el pecho, tenía al fariseo ahí diciendo, te doy gracias porque yo no soy adúltero, porque yo soy muy bueno, no sé qué decía, pero el publicano venía golpeándose el pecho diciendo, sé propicio de mí que soy un pecador. Pues este volvió justificado. Y vuelve. No te distraigas. Hoy en día hay muchas distracciones. No nos damos cuenta, pero nos pasamos muchas horas distrayéndonos. Y esto nos aleja de la presencia. Vuelve a la presencia del Señor. Ven, reconócelo en todos tus caminos. Ven a adorarle a la luz que ha hecho el mundo y que ha roto las tinieblas, y aquel que te ha devuelto el sentido, el camino al jardín, la conexión con Dios y tu situación de hijo. Eres un hijo amado.